Algunas historias empiezan con un descubrimiento emocionante, un hallazgo que promete cambiar todo lo que sabemos sobre historia, sobre civilización, sobre la naturaleza humana misma. Mi historia comenzó así, con la emoción del descubrimiento, con la promesa de fama académica y reconocimiento, pero terminó de una forma que nunca podría haber imaginado, de una forma que me hace desear nunca haber encontrado nada. Mi nombre es Dr. Samuel Ortega Delgado. Tengo 39 años y soy arqueólogo especializado en culturas indígenas del norte de México. Nací en Hermosillo, Sonora, y he pasado la mayor parte de mi carrera estudiando los restos de las civilizaciones que vivieron en los desiertos de Sonora y Chihuahua. Los yaquis, los mayos, los tarahumaras. Pueblos con historias ricas y complejas que merecen ser contadas y preservadas. Durante años mi trabajo fue académico y rutinario. Excavaciones en sitios conocidos, catalogación de artefactos, publicación de artículos en revistas especializadas que muy poca gente leía. Era un trabajo importante, pero no particularmente emocionante. Hasta el verano pasado, cuando un contacto local me habló sobre algo que había encontrado en el desierto cerca de la frontera entre Sonora y Chihuahua. El hombre se llamaba Tomás. Era un guía local que trabajaba llevando grupos pequeños de turistas a ver petroglifos antiguos y formaciones rocosas interesantes. Había pasado toda su vida en el desierto y conocía áreas que ni siquiera aparecían en los mapas. Me llamó porque había encontrado algo que no podía explicar, algo que pensó que un arqueólogo debería ver. Nos encontramos en un pueblo pequeño llamado Bavispe, en Sonora, a principios de julio. Tomás era un hombre de unos 60 años, curtido por el sol del desierto, con ojos que habían visto mucho, pero que todavía brillaban con curiosidad. Nos sentamos en un café polvoriento y me mostró fotos en su teléfono celular. Las fotos mostraban lo que parecía ser una entrada a una cueva, medio oculta por rocas caídas y vegetación seca. Pero lo que llamó mi atención fueron los símbolos tallados en las rocas alrededor de la entrada. Eran glifos que reconocí como yaquis, pero había algo extraño en ellos. Eran más elaborados, más complejos que cualquier cosa que hubiera visto antes. ¿Dónde está esto exactamente?, pregunté, sintiendo ese cosquilleo de emoción que todo arqueólogo siente cuando sabe que ha encontrado algo potencialmente importante. A unos 50 kilómetros al este de aquí, dijo Tomás. En una zona que es difícil de alcanzar. No hay caminos. Encontré la entrada por accidente mientras guiaba a un grupo hace 2 semanas. Pero cuando traté de entrar, sentí algo raro. Como si no debiera estar ahí. Como si el lugar me estuviera diciendo que me fuera. ¿Entraste?, pregunté. Tomás sacudió la cabeza. Solo unos metros. Hay un túnel que baja hacia la tierra. No pude ver qué tan profundo va porque mi linterna empezó a fallar, y el aire adentro se sentía diferente. Más frío de lo que debería, y había un olor. No era mal olor exactamente, solo diferente, como plantas viejas mezcladas con algo más que no pude identificar. Le pedí que me llevara al lugar. Tomás dudó al principio, diciendo que tenía mal presentimiento sobre toda la situación, pero eventualmente aceptó, con la condición de que solo iríamos durante el día y que no nos quedaríamos mucho tiempo. Salimos 2 días después llevando equipo básico de exploración, linternas, cuerdas, agua, comida y mi cámara para documentar cualquier cosa que encontráramos. El viaje en la camioneta de Tomás tomó varias horas, navegando por caminos que apenas eran visibles y eventualmente simplemente conduciendo a través del desierto abierto. El área donde estaba la cueva era remota incluso para los estándares del desierto de Sonora. No había señales de habitación humana moderna en kilómetros. Solo rocas, arena, cactus ocasionales y el sol implacable golpeando todo desde arriba. Cuando llegamos al sitio, inmediatamente entendí por qué Tomás había sentido algo raro. Había algo en la atmósfera del lugar que se sentía pesado. No podía señalar exactamente qué era. Tal vez la forma en que el silencio era tan completo, o la forma en que el aire parecía más quieto aquí que en el desierto circundante. Pero había algo que me hacía sentir como si estuviéramos siendo observados. La entrada a la cueva era tal como Tomás la había descrito, medio oculta,
Fácil de pasar por alto si no sabías que estaba ahí. Los glifos tallados en las rocas cercanas eran fascinantes. Representaban figuras humanas, pero con características extrañas. Algunas tenían múltiples brazos, otras parecían estar flotando, y había símbolos que no reconocía, patrones que no coincidían con ningún sistema de escritura yaqui que conociera. «Estos son increíbles», dije, tomando fotos desde todos los ángulos. «Algunos de estos símbolos son definitivamente yaquis, pero otros. No he visto nada como esto antes». «¿Crees que es importante?», preguntó Tomás, manteniéndose varios metros atrás de la entrada. «Podría ser. Necesito entrar y ver qué hay adentro. Podría haber más artefactos, más escritura. Esto podría ser un sitio ceremonial que nadie ha documentado». Tomás no parecía convencido, pero asintió. «Voy contigo. Pero si cualquier cosa se siente mal, nos vamos inmediatamente. No importa qué tan importante creas que es». Acepté sus términos. Encendimos nuestras linternas y entramos. El túnel descendía en un ángulo gradual hacia la tierra. Las paredes eran de roca natural, pero habían sido suavizadas en algunos lugares, claramente trabajadas por manos humanas. Había más glifos tallados a intervalos regulares a lo largo de las paredes. Los fotografié todos mientras avanzábamos. El aire era frío, tal como Tomás había dicho, y había ese olor que mencionó. No era desagradable, pero era definitivamente inusual, como hierbas secas mezcladas con algo mineral, algo antiguo. Después de descender unos 20 metros, el túnel se abrió a una cámara más grande. Apuntamos nuestras linternas alrededor del espacio y ambos nos quedamos sin aliento. La cámara era enorme, tal vez 30 metros de diámetro, y las paredes estaban cubiertas con pinturas. No solo glifos, sino murales elaborados que representaban escenas de la vida yaqui. Había figuras cazando, bailando, realizando ceremonias. Pero también había cosas más extrañas. Figuras que parecían estar bebiendo de un pozo brillante. Personas que parecían no tener sombras. Y en el centro de muchas de las escenas, había una figura que aparecía una y otra vez. Una figura humana, pero con ojos que brillaban con un color dorado en las pinturas. «Increíble», susurré, girando lentamente para tomar todo. «Este lugar tiene que tener cientos de años, tal vez más». Pero Tomás no estaba mirando las pinturas, estaba mirando el centro de la cámara. «Samuel», dijo con voz tensa, «mira esto». Me volteé hacia donde apuntaba su linterna. En el centro exacto de la cámara había un pozo. Estaba construido de piedras perfectamente cortadas, formando un círculo de aproximadamente 2 metros de diámetro. Y del pozo venía una luz tenue. No brillante, pero definitivamente visible. Un resplandor verdoso que pulsaba suavemente, como si estuviera respirando. Nos acercamos con cuidado al pozo. Me arrodillé en el borde y apunté mi linterna hacia abajo. El pozo descendía más profundo de lo que mi luz podía alcanzar. Pero ese resplandor verde venía de las profundidades, iluminando las paredes del pozo con patrones que se movían y cambiaban. «¿Qué es eso?», preguntó Tomás. «¿Algún tipo de mineral fosforescente?» «Tal vez», dije, aunque nunca había visto minerales que se comportaran de esa forma. «O podría ser algún tipo de hongo bioluminiscente. He leído sobre hongos en cuevas profundas que producen luz». Había una cubeta de piedra al lado del pozo, conectada a una cuerda antigua que bajaba hacia las profundidades. Alguien había usado este pozo. Había bajado esta cubeta para sacar algo. ¿Pero qué? ¿Agua? ¿Y por qué brillaría? Miré las pinturas en las paredes otra vez, ahora con nuevo entendimiento. Las figuras bebiendo del pozo brillante. Este pozo. Estaban representando este lugar específico, y las figuras que bebían parecían diferentes después, más altas, más fuertes, con esos ojos dorados. «Creo que este era un lugar sagrado», dije, pensando en voz alta. Un sitio ceremonial donde los yaquis venían a, no sé, realizar algún tipo de ritual relacionado con el agua de este pozo. «¿Crees que todavía hay agua ahí abajo?», preguntó Tomás. Solo había una forma de saberlo. Tomé la cuerda antigua. Estaba sorprendentemente fuerte para su edad. La jalé cuidadosamente, subiendo la cubeta de piedra desde las profundidades. Tomó varios minutos de jalar,
antes de que finalmente emergiera del pozo. Dentro de la cubeta había líquido. Brillaba con esa misma luz verde, iluminando nuestras caras desde abajo. El líquido era espeso, más parecido a aceite que a agua. Y cuando lo olí, ese olor extraño que habíamos estado detectando en el aire se intensificó. Hierbas y minerales y algo más. Algo que mi cerebro no podía categorizar. «No toques eso», dijo Tomás inmediatamente. «¿Quién sabe qué es? Podría ser venenoso o radiactivo o cualquier cosa». Tenía razón, por supuesto. Pero la curiosidad científica es una fuerza poderosa. Saqué un pequeño contenedor de muestra de mi mochila y usé una herramienta para transferir un poco del líquido brillante al contenedor, sellándolo cuidadosamente. «Llevaré esto a analizar en el laboratorio de la universidad», dije. «Sea lo que sea, podría decirnos mucho sobre este lugar». Pasamos otra hora en la cámara documentando todo. Tomé cientos de fotos de las pinturas, de los glifos, del pozo. Hice dibujos detallados de los símbolos que no reconocía. Tomé medidas de las dimensiones de la cámara, pero todo el tiempo sentía esa sensación de estar siendo observado. Como si los ojos de las figuras pintadas no solo estuvieran pintados, sino que fueran reales de alguna forma. Como si este lugar no estuviera tan abandonado como parecía. Cuando finalmente salimos, el sol ya estaba bajo en el horizonte. Habíamos pasado más tiempo adentro de lo que pensábamos, pero eso no era inusual en trabajos arqueológicos. Es fácil perder la noción del tiempo cuando estás enfocado en documentar un descubrimiento. El viaje de regreso a Bavispe fue silencioso. Tomás parecía perturbado por algo, aunque no decía qué, y yo estaba perdido en mis propios pensamientos, tratando de entender qué habíamos encontrado exactamente. Un sitio ceremonial yaqui, eso era claro, pero uno con características que no encajaban con nada que hubiera estudiado antes. Esa noche en mi hotel en Bavispe, examiné las fotos que había tomado, y fue entonces cuando noté algo extraño. En varias de las fotos de la cámara, en el fondo, borrosas pero visibles, había figuras. Formas humanas paradas en las sombras más allá del alcance de mi linterna. No las había visto mientras estábamos ahí, ni Tomás las había mencionado, pero estaban en las fotos, observándonos, inmóviles como estatuas. Amplié las imágenes lo más que pude, pero las figuras permanecían borrosas, indistintas. No podía ver sus caras, solo sus contornos. Parecían estar usando ropas tradicionales yaquis, y en algunas de las fotos, donde la luz era un poco mejor, podía ver algo más. Sus ojos brillaban con un color dorado, exactamente como en las pinturas. Sentí un escalofrío bajando por mi espalda. ¿Habíamos estado solos en esa cámara? ¿O había habido otros ahí, observándonos en silencio, invisibles en la oscuridad? Traté de convencerme de que eran solo trucos de luz y sombra, que mi cámara había capturado formaciones rocosas extrañas que parecían humanas, pero mientras más miraba las fotos, menos convincente se volvía esa explicación. A la mañana siguiente, le mostré las fotos a Tomás. Él se puso pálido cuando las vio. Sabía que había algo ahí, dijo. Podía sentirlo. Alguien nos estaba mirando todo el tiempo, pero no vimos a nadie, argumenté. Si hubiera habido personas ahí, las hubiéramos escuchado. El lugar estaba completamente silencioso. Tal vez no hacen ruido, dijo Tomás. O tal vez no son el tipo de personas que hacen ruido. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté. Aunque parte de mí no quería saber la respuesta, Tomás dudó, claramente debatiendo si compartir algo conmigo. Finalmente habló. Hay historias, viejas historias que la gente de por aquí cuenta, sobre yaquis que nunca murieron, que encontraron algo en el desierto hace cientos de años, algo que los hizo vivir para siempre. Las historias dicen que todavía están ahí, escondidos en lugares que la gente normal no puede encontrar, y que cualquiera que los encuentre y aprende su secreto, o se une a ellos, o desaparece. Esas son solo leyendas, dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Cuentos que la gente inventa para explicar cosas que no entienden. Tal vez, dijo Tomás, pero yo no regresaré a ese lugar, y si eres inteligente, tú tampoco lo harás.
Deja lo que encontraste en paz. Algunos secretos están enterrados por buenas razones, pero por supuesto no seguí su consejo. Era un científico. Mi trabajo era descubrir verdades, no huir de ellas porque historias locales me asustaran. Tenía una muestra del líquido brillante. Tenía fotos de un sitio arqueológico sin documentar. Tenía evidencia de una cultura yaqui que aparentemente había desarrollado rituales y creencias que no habían sido registrados antes. Esto podía ser el descubrimiento de mi carrera. Regresé a Hermosillo y llevé la muestra del líquido al laboratorio de la universidad. Les pedí que realizaran un análisis completo. Composición química, presencia de cualquier organismo biológico, niveles de radiación, todo lo que pudieran pensar. Los resultados llegaron una semana después, y no tenían ningún sentido. El líquido contenía agua, pero agua diferente a cualquier cosa que los técnicos del laboratorio hubieran visto antes. La estructura molecular estaba ligeramente alterada de maneras que no podían explicar. También contenía trazas de minerales que no coincidían con ninguno conocido en la región. Y más extraño aún, había algo orgánico en el líquido. No exactamente células vivas, pero tampoco completamente inertes. Los técnicos lo describieron como algo entre vida y no vida. Una clasificación que admitieron que no tenía sentido real. No había radiación. No era tóxico según las pruebas estándar, pero definitivamente era anormal. El jefe del laboratorio me recomendó no manejar la muestra sin guantes y definitivamente no consumirla o permitir que tocara piel expuesta. Pasé las siguientes semanas investigando todo lo que pude sobre la historia yaqui, específicamente buscando cualquier mención de pozos sagrados, agua que brillaba o rituales de inmortalidad. Encontré muy poco. Los yaquis tenían muchas tradiciones relacionadas con agua, claro. Era un recurso vital en el desierto. Pero no había nada en los registros históricos sobre pozos que brillaban o líquidos que otorgaban vida eterna. Sin embargo, seguí encontrando referencias vagas a algo llamado el pueblo eterno, o los que no mueren, en algunos textos antiguos. Eran menciones breves, usualmente descartadas por académicos como mitología o malinterpretaciones de textos, pero aparecían con suficiente frecuencia como para hacerme preguntarme si había algo más detrás de las historias. Decidí que necesitaba regresar al sitio. Necesitaba hacer una excavación apropiada, traer más equipo, documentar todo de forma más completa. Esta vez iría preparado con linternas más potentes, equipo de grabación de video, y tal vez 1 o 2 estudiantes graduados para ayudar. Pero cuando contacté a Tomás para pedirle que me guiara otra vez, se negó rotundamente. «Te dije que no regresaría», dijo. «Y lo digo en serio. Ese lugar está mal, y desde que fuimos he tenido sueños. Sueños sobre esas figuras con ojos dorados. Me llaman, me dicen que regrese, pero sé que si lo hago no volveré como la persona que soy ahora. Son solo sueños», traté de asegurarle. «Causados por el estrés y la experiencia inusual. No significan nada». «Tú no los has tenido», respondió. «No has visto lo que yo he visto en esos sueños. Las cosas que me muestran, el precio de vivir para siempre». No pude convencerlo. Así que encontré otro guía, un hombre más joven llamado Carlos que conocía el área general y estaba feliz de ganar dinero extra. Le di las coordenadas GPS que había registrado en mi primera visita y nos preparamos para volver. Fue a mediados de agosto cuando hicimos el segundo viaje. Esta vez llevé a 2 de mis estudiantes graduados, Elena y Roberto. Ambos estaban emocionados por la oportunidad de trabajar en un sitio sin documentar. Les había mostrado algunas de las fotos, pero no les había mencionado las figuras extrañas en el fondo. No quería prejuiciarlos o asustarlos antes de que tuvieran oportunidad de ver el sitio por sí mismos. El viaje fue más fácil esta vez porque sabíamos exactamente a dónde íbamos. Llegamos al sitio temprano en la tarde, con muchas horas de luz del día restantes. Carlos se quedó con los vehículos mientras Elena, Roberto y yo entrábamos a la cueva. Pero algo había cambiado. La entrada era la misma. Los glifos tallados estaban ahí. Pero cuando entramos al túnel y bajamos hacia la cámara principal, encontramos algo que no había estado ahí antes. Había personas en la cámara, 3 figuras paradas alrededor del pozo brillante, inmóviles como estatuas.
Vestían ropa tradicional yaqui pero hecha de materiales que parecían increíblemente viejos. Y cuando apuntamos nuestras linternas hacia ellas, sus ojos reflejaron la luz con un brillo dorado. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, mi voz resonando en la cámara. ¿Viven aquí? Las figuras no respondieron. Simplemente nos miraban con esos ojos brillantes. Y entonces, lentamente, una de ellas habló. La voz era extraña, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. Las palabras eran en español, pero con un acento antiguo, una forma de hablar que no había escuchado antes. Han regresado, dijo la figura. El que tomó nuestra agua sagrada sin permiso, el que fotografió nuestros secretos, has regresado y has traído a otros. Elena y Roberto se quedaron paralizados detrás de mí. Podía escuchar su respiración acelerada, sentir su miedo. Pero traté de mantener la calma, de acercarme a esto desde una perspectiva científica, aunque todo en mi instinto me decía que corriera. No quise ofender, dije cuidadosamente. Soy arqueólogo. Estudio culturas antiguas. Cuando encontré este lugar solo quería documentarlo, preservar su historia. No sabía que todavía estaba habitado. La figura que había hablado inclinó su cabeza, estudiándome. Era un hombre. O al menos había sido un hombre una vez. Su piel tenía una calidad extraña, como cuero viejo pero suave. No tenía arrugas profundas, pero tampoco se veía joven. Era como si su edad estuviera congelada en algún punto indefinido. «Ha habitado», repitió la figura probando la palabra. «Sí, hemos habitado este lugar por más tiempo del que tu lenguaje tiene palabras para contar. Desde antes de que los españoles vinieran. Desde antes de que los aztecas construyeran sus pirámides. Hemos estado aquí bebiendo del pozo eterno, existiendo fuera del flujo normal del tiempo». «Eso no es posible», susurró Roberto detrás de mí. «Las personas no pueden vivir tanto tiempo». Las tres figuras se rieron. Fue un sonido seco, sin verdadera alegría. «Los jóvenes siempre dicen eso», dijo otra de las figuras, una mujer con cabello largo negro que caía como una cortina sobre sus hombros. «Dicen que es imposible, hasta que ven la prueba frente a ellos, hasta que entienden que el mundo tiene secretos más viejos que su ciencia». «El agua del pozo», dije conectando las piezas, «hace algo a las personas que la beben. Cambia algo en sus cuerpos, los hace vivir más tiempo». «No solo más tiempo», corrigió el primer hombre, «para siempre, o al menos, lo más cercano a para siempre que puede existir. Nuestros cuerpos dejaron de envejecer hace siglos, ya no enfermamos, las heridas sanan, el tiempo nos toca pero no nos cambia, somos eternos». Elena encontró su voz aunque temblaba al hablar. «¿Pero cómo? ¿Qué hay en el agua que puede hacer eso?». La tercera figura, un hombre más joven que los otros dos, respondió. «El pozo baja profundo en la tierra. Alcanza lugares donde el mundo guarda su poder más antiguo, donde las rocas recuerdan cuando todo era diferente, cuando la vida misma era diferente. El agua que sube de esas profundidades lleva ese poder. Y cuando la bebes, ese poder entra en ti, te reescribe desde adentro. Eso va contra todas las leyes de la biología», dije, aunque incluso mientras hablaba, sabía que sonaba tonto. Estaba parado frente a evidencia viviente de que esas leyes podían ser rotas. «Tus leyes son jóvenes», dijo la mujer. «Apenas han existido por unos pocos cientos de años. Nuestro conocimiento es mucho más antiguo. Sabemos cosas que tu ciencia aún no ha redescubierto». «¿Por qué están aquí?», preguntó Roberto. «Si son inmortales, ¿por qué se quedan escondidos en esta cueva? Podrían estar en cualquier parte, haciendo cualquier cosa». Las expresiones de las tres figuras se volvieron sombrías. «Porque la inmortalidad tiene un precio», dijo el primer hombre. «Siempre tiene un precio, y nuestro precio es este lugar. El agua nos mantiene vivos, pero debemos estar cerca de ella. Podemos dejar el pozo por periodos cortos, días o semanas, pero eventualmente debemos regresar. Debemos beber otra vez. Si pasamos demasiado tiempo lejos, empezamos a marchitarnos. El peso de todos nuestros años regresa de golpe». «Entonces no son realmente inmortales», dije. «Son dependientes, adictos al agua».
El hombre más joven asintió. Una forma cruda de decirlo, pero precisa. Cambiamos una forma de vida por otra. Ganamos tiempo sin fin, pero perdimos nuestra libertad. Estamos atados a este lugar tanto como el agua está atada al pozo. ¿Cuántos de ustedes hay?, preguntó Elena. Éramos 27 cuando hicimos el pacto, dijo la mujer. Una generación completa de nuestra tribu decidió beber del pozo juntos, hace 800 años. Pensamos que sería una bendición, que podríamos proteger nuestras tierras para siempre, que nunca perderíamos nuestra cultura. Pero con el tiempo, algunos se cansaron. Eligieron alejarse del pozo y dejar que la edad los alcanzara. Otros se perdieron en el mundo exterior y no pudieron regresar a tiempo. Ahora solo quedamos 16. 16 almas atrapadas en el mismo momento, viendo el mundo cambiar mientras nosotros permanecemos igual. Había una tristeza profunda en su voz, y de repente entendí. La inmortalidad no era el regalo que sonaba ser. Era una prisión, una existencia interminable haciendo lo mismo, viendo a todos los que amabas envejecer y partir mientras tú permanecías, incapaz de seguirlos. ¿Por qué nos están contando todo esto?, pregunté. ¿Por qué no simplemente dejarnos ir? Las tres figuras se miraron entre sí. Hubo algún tipo de comunicación silenciosa entre ellos. Y entonces el primer hombre habló otra vez, pero ahora su voz sonaba diferente, más dura, más amenazante, porque han visto demasiado, porque el de ustedes tomó nuestra agua sagrada, y porque los secretos que no deben ser compartidos tienen una forma de protegerse a sí mismos. No le dije a nadie sobre la ubicación exacta de este lugar, dije rápidamente. Las coordenadas GPS están solo en mi teléfono. Puedo borrarlas, puedo prometer no regresar nunca. Las promesas se rompen fácilmente, dijo la mujer. Y el conocimiento, una vez adquirido, no puede ser no conocido. Llevas nuestro secreto en tu mente ahora, y tus estudiantes también lo llevan. Eso nos pone en peligro. No somos una amenaza para ustedes, argumentó Roberto. Solo queremos irnos. Pueden quedarse con su pozo, con su inmortalidad. No queremos nada de eso, pero lo quieren, dijo el hombre más joven dando un paso hacia nosotros. Tal vez no conscientemente todavía, pero puedo ver en sus ojos la curiosidad, el deseo de entender, de experimentar. Ya están preguntándose cómo sería vivir para siempre, ver siglos pasar, nunca envejecer. Y lo aterrador era que tenía razón, porque incluso mientras mi mente racional me decía que huyera, otra parte de mí estaba fascinada, imaginando cómo sería beber de ese pozo, qué secretos podría aprender, qué maravillas podría presenciar si tuviera siglos para estudiarlas. Tienen dos opciones, dijo el primer hombre. Pueden unirse a nosotros, beber del pozo, convertirse en inmortales como nosotros, pasar la eternidad aquí protegiendo este secreto, o pueden intentar irse, pero si eligen irse, debemos asegurarnos de que nunca regresen, de que nunca compartan lo que han visto. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Significa que debemos borrar su memoria de este lugar. Hay formas, antiguas formas. Pueden causar dolor, y no siempre son precisas. A veces borran más de lo que pretendemos, pero es la única manera de mantener nuestro secreto a salvo. Eso es una locura, dije retrocediendo hacia el túnel. No pueden simplemente borrar nuestras memorias. Eso no es posible. Dijeron lo mismo sobre la inmortalidad, respondió el hombre más joven. Y sin embargo, aquí estamos. Las tres figuras empezaron a acercarse a nosotros, lentamente, sin prisa. Sabían que no teníamos a dónde ir excepto de regreso por el túnel, y ellos conocían este lugar mejor que nosotros. ¡Corran!, grité a Elena y Roberto. Los tres nos volteamos y corrimos hacia el túnel. Nuestras linternas rebotaban salvajemente, creando sombras locas en las paredes. Podía escuchar pasos detrás de nosotros, pero no eran apresurados. Los inmortales no tenían prisa. Sabían que eventualmente nos alcanzarían. Subimos por el túnel, nuestras piernas ardiendo con el esfuerzo. Detrás de nosotros se escuchaba voces. No solo de las tres figuras que habíamos visto, había más ahora, muchas más.
Los otros 16 inmortales, emergiendo de lugares más profundos en la cueva, convergiendo hacia nosotros. «Esperen», llamaba una voz resonando por el túnel. «Esperen y elijan sabiamente. La inmortalidad que ofrecemos es mejor que la muerte que enfrentan en el desierto». Pero no nos detuvimos. Seguimos corriendo hasta que finalmente vimos luz del día adelante. La entrada a la cueva. La salvación. Salimos al aire caliente del desierto como si fuéramos disparados desde un cañón. Carlos estaba junto a los vehículos, fumando un cigarrillo. Se sorprendió al vernos salir corriendo. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Por qué corren?». «Arranca los motores», grité. «Tenemos que irnos ahora». Carlos debió haber visto algo en nuestras caras porque no cuestionó más. Corrió hacia la camioneta principal, mientras nosotros nos amontonábamos en la otra. Encendí el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador antes de que Elena y Roberto hubieran cerrado completamente sus puertas. Miré por el espejo retrovisor mientras nos alejábamos, y los vi. Figuras emergiendo de la entrada de la cueva. No solo 3, docenas. Todos vestidos con ropa tradicional antigua. Todos con esos ojos dorados brillantes. Todos observándonos irnos. No nos persiguieron. Solo se quedaron parados ahí observando. Y de alguna forma, eso era más aterrador que si hubieran corrido detrás de nosotros. Condujimos sin parar hasta llegar a Bavispe. Elena y Roberto estaban en shock, apenas capaces de hablar. Los dejé en un hotel y les dije que descansaran, que hablaríamos al día siguiente sobre lo que haríamos. Pero esa noche empezaron los sueños. Sueños donde estaba de vuelta en la cámara. El pozo brillante llamándome. Las figuras inmortales paradas alrededor, invitándome a unirme a ellas. Y en los sueños, bebía del agua. Sentía cómo cambiaba mi cuerpo, cómo el tiempo dejaba de tener poder sobre mí. Y era glorioso. Era terrible. Era ambas cosas al mismo tiempo. Desperté sudando, mi corazón acelerado. Revisé mi teléfono. 3 de la mañana. Había mensajes de Elena y Roberto. Ambos habían tenido sueños similares. Ambos reportaban sentir un tirón, un deseo de regresar a la cueva. «Es parte de lo que hace el agua», escribió Elena. «Incluso solo estar cerca de ella nos afectó. Ahora nos está llamando de vuelta. Podemos sentirla, como un anzuelo en nuestras mentes». Tenía razón. Yo también podía sentirlo. Una necesidad creciente de volver, de ver el pozo otra vez, de considerar realmente la oferta que nos habían hecho. ¿Qué tan malo sería realmente? Vivir para siempre, tener tiempo infinito para aprender, para descubrir, para experimentar. Sacudí mi cabeza, tratando de despejar esos pensamientos. No podíamos regresar. Teníamos que resistir la llamada. Teníamos que seguir con nuestras vidas y eventualmente el efecto se desvanecería. ¿Verdad? Los días siguientes fueron una pesadilla. Los sueños se intensificaron. Y no eran solo en la noche. Empecé a tener visiones durante el día. Momentos donde vería el pozo brillante superpuesto sobre lo que fuera que estuviera mirando. Donde escucharía las voces de los inmortales susurrando en mi oído, tentándome, prometiéndome. Elena y Roberto reportaron experiencias similares, pero también algo más. Estaban empezando a sentirse enfermos. Dolores de cabeza, náuseas, fatiga extrema, como si sus cuerpos estuvieran rechazando algo o extrañando algo. 2 semanas después de nuestra visita a la cueva, Roberto desapareció. Dejó una nota diciendo que tenía que regresar, que la llamada era demasiado fuerte, que prefería la inmortalidad en la cueva a este sufrimiento lento. Traté de seguirlo, de encontrarlo antes de que llegara a la cueva. Pero para cuando localicé el área general, ya era demasiado tarde. Su vehículo estaba estacionado cerca de la entrada de la cueva, vacío, y cuando me acerqué a la entrada, lo vi. Roberto parado en el umbral, mirando hacia atrás hacia mí. Sus ojos brillaban con ese color dorado. «Es mejor así», dijo con una voz que sonaba como la suya, pero también como las voces de los inmortales. «Ya no hay dolor,
Ya no hay deseo de lo que no puedo tener, solo existencia pacífica. Deberías unirte a nosotros, Samuel. Tú y Elena pueden seguir estudiando para siempre, aprender todos los secretos que el tiempo guarda. Roberto, por favor, rogué. Sal de ahí. Podemos encontrar otra forma de detener los síntomas. Podemos investigar el agua, entender qué hace, tal vez revertir sus efectos. Pero Roberto solo sacudió su cabeza. No quiero revertir nada. Esto es lo que elijo, y pronto tú también elegirás. La llamada solo se hace más fuerte con el tiempo. Eventualmente, no podrás resistirla. Y entonces retrocedió hacia la oscuridad de la cueva y desapareció. Regresé a Hermosillo derrotado. Le conté a Elena lo que había pasado. Ella lloró por Roberto, pero también admitió que entendía por qué había hecho lo que hizo. Puedo sentir la misma llamada, dijo. Cada día es más difícil resistirla. Es como tener hambre todo el tiempo, pero nunca poder satisfacer esa hambre con comida normal. Solo una cosa la satisfará: el agua del pozo. Tenemos que encontrar una forma de romper esto, dije. Tiene que haber algo que podamos hacer. Pero mientras más lo intentaba, más me daba cuenta de que probablemente no había solución. El agua del pozo nos había marcado, y esa marca era permanente. O nos rendiríamos eventualmente, y regresaríamos a unirnos a los inmortales, o sufriríamos hasta que nuestros cuerpos finalmente se rindieran. Elena duró un mes más que Roberto. Un mes de sufrimiento creciente, de sueños cada vez más vívidos, de esa hambre insaciable en su alma. Y entonces, una mañana, no respondió mis llamadas. Fui a su apartamento y encontré otra nota. Palabras similares a las que Roberto había dejado. Había elegido la inmortalidad, y ahora estoy solo. El último de los 3 que entramos a esa cueva. El último que todavía resiste la llamada. Pero puedo sentir cómo mi resistencia se debilita cada día. Los sueños son constantes ahora. Las visiones del pozo brillante me persiguen cada momento de vigilia. Y mi cuerpo está empezando a fallar de las mismas formas que lo hicieron los de Elena y Roberto. He tratado de advertir a otros. He escrito reportes sobre el sitio, sobre los peligros. Pero nadie me cree. Piensan que estoy experimentando algún tipo de colapso mental. La universidad me ha puesto en licencia médica. Mis colegas evitan mi mirada. Mi familia piensa que necesito ayuda psiquiátrica. Tal vez tengan razón. Tal vez todo esto es una alucinación elaborada. Tal vez nunca hubo inmortales en esa cueva. Tal vez el agua brillante era solo algún químico natural que afectó mi cerebro, creando todas estas experiencias. Pero entonces miro las fotos en mi teléfono. Las fotos de la cámara con las figuras de ojos dorados en el fondo. Y sé que fue real. Todo fue real. Anoche tuve el sueño otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no era solo los inmortales llamándome. Era Elena y Roberto también. Sus voces mezclándose con las otras, prometiéndome paz si solo regresara, si solo bebiera del pozo, si solo aceptara lo que ahora era inevitable. Y por primera vez no sentí miedo ante la idea. Sentí alivio, porque la verdad es que estoy cansado de luchar, cansado de resistir esta llamada que nunca se detiene, cansado de sentir como si mi cuerpo estuviera destrozándose lentamente desde adentro. He empacado mi mochila. Agua, provisiones básicas, las coordenadas GPS del sitio. Esta será mi última expedición, y esta vez no habrá regreso. No sé si esto es una rendición o una aceptación. No sé si voy a ganar algo o a perder todo, pero sé que no puedo continuar como estoy. Y si la única paz que puedo encontrar es en ese pozo brillante en las profundidades del desierto, entonces eso es lo que elegiré. Mañana al amanecer, saldré. Conduciré a través del desierto hacia ese lugar entre Sonora y Chihuahua, donde el tiempo no tiene significado, y donde 16 almas antiguas esperan, y beberé del agua que convierte días en siglos y cuerpos mortales en recipientes eternos, y me convertiré en lo que he estado destinado a convertirme desde el momento en que entré a esa cueva, un guardián de un secreto antiguo, un prisionero de la inmortalidad, un miembro de la tribu que nunca muere. Pero mientras escribo estas últimas palabras,
siento una tristeza profunda, porque sé que la persona que soy ahora, Samuel Ortega Delgado, arqueólogo de Hermosillo, no sobrevivirá al cambio. Esa persona terminará en el momento en que el agua del pozo toque mis labios, y lo que emerja después será algo diferente, algo antiguo y eterno, y atrapado. No habrá escape, no habrá final, solo existencia interminable en una cueva oculta, bebiendo de un pozo brillante, observando el mundo exterior cambiar mientras permanezco congelado en el tiempo. Esta es mi confesión, mi advertencia, mi despedida. Si alguien encuentra este documento después de mi partida, si alguien se pregunta qué le pasó al doctor Samuel Ortega, ahora lo saben. No morí. No desaparecí en algún accidente en el desierto. Elegí otro camino. Un camino que no tiene fin, y si algún día encuentran esa cueva, si ven los glifos tallados en las rocas, si sienten la tentación de entrar, de explorar, de beber de ese pozo brillante, resistan, aléjense, porque algunos secretos están escondidos por buenas razones, y algunos precios de conocimiento son demasiado altos para pagar. La inmortalidad suena como un regalo, pero es una maldición, es una prisión eterna de la que no hay escape, y pronto, seré otro recluso en esa prisión, otro par de ojos dorados observando desde las sombras, otra voz susurrando tentaciones a exploradores curiosos que se aventuran demasiado cerca. El sol está saliendo ahora. Es tiempo de partir. Para siempre.